Onda Cero, Navarra. Muy buenas tardes, bienvenidos a la sintonía de Onda Cero en Navarra, en este miércoles 10 de febrero en el que cumplimos con nuestra habitual cita quincenal con la Sociedad de Estudios Vascos Eusko Ikaskuntza. Estamos en tiempo de carnaval, así que hoy la propuesta pasa por acercarnos a distintas manifestaciones de esta fiesta en Navarra. Para ello nos acompaña Carlos Irujo, que es licenciado en Antropología Social y Cultural. Muy buenas tardes. Arratsaldeon, gracias. Y que nos ha visitado en otras ocasiones, ¿verdad?, como miembro de Ortzadar. Sí, yo me identifico más como miembro de Ortzadar que como antropólogo y no sé qué. Pero supongo que como investigador sí que el carnaval es todo un filón, ¿no? Se me hace raro, pero sí. Es así. Eso es. Bueno, que digo que como investigador el carnaval tiene que ser un filón, ¿no?, para estudiar. No, la pena es que está ya todo, o prácticamente todo, no todo, pero o está recuperado ya o perdido, definitivamente. Sí. Ese es el problema que tiene ¿Así de drástico? Sí, no me es que hacer cuentas, ¿no? El carnaval, con la guerra civil se suspende en el 37, lo suspenden los golpistas y lo prohíben definitivamente en el 39. Yo creo que es el 39 o 40 como mucho, lo prohíben ya definitivamente. Entonces, haces cuentas de edad, ¿no? Entonces las personas que han podido vivir de una manera más o menos normal el carnaval rondan ya los 80 y bastantes, y serían críos entonces, ¿no? Y bueno, pues... ¿Qué recuerdos se pueden tener los justos? Después de lo justico o lo mucho que te asustaban los mozorros o los que se disfrazaban, ¿no? Sí, que poco se puede, porque escrito realmente... Escrito muy poco. No, porque el carnaval es una manifestación popular organizada por los propios jóvenes habitualmente, entonces no deja un rastro escrito en ningún tipo de documento. Así que, las prohibiciones. Se hace bastante complicado, ¿no?, lo de investigar en ese asunto. Sí, bastante. Un poco frustrante a lo mejor, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que cuando rascas un poquito y consigues pues fotografías, que son cosas difíciles, ¿no? Porque son unos años en los que no había... Ahora tenemos todo el mundo una cámara de fotos, pero antes no... Ahora tenemos demasiado. Eso, hay tanta fotografía que no valoramos ninguna, ¿no? Antes, como había que el encuadre, la luz, y había que cuando elegías una fotografía y la echabas y la revelabas, pues era un proceso de elección, ¿no? Entonces, cuando encuentras cosas de estas, sí que es gratificante, la verdad es que sí. Y hace poco trajimos en Ortzadar a unas personas de Guino, de Aduain, en Álava, los pueblos limítrofes con Ziordia, y habían recuperado el carnaval allá. Bueno, había habido una investigación anterior de Garmendia de Larrañaga, y en base a eso y lo que les comentaban los abuelos, han recuperado y ha quedado muy bonito. O sea, y nos presentaron en Pamplona hicieron unas unidades didácticas y unos vídeos y tal, y precioso, queda muy bonito. Estamos, como todos sabemos, en época de carnaval. Algunos ya se han celebrado, otros todavía los tenemos por delante para estos próximos días, este fin de semana. Y quizá cuando hablamos de carnaval aquí, lo primero que sorprende es eso, ¿no?, que no todas las localidades celebran los carnavales en las mismas fechas. Sí, bueno, eso es porque el carnaval no solamente se celebra unas fechas concretas, que sí, sino que hay un periodo de carnaval. Entonces el periodo de carnaval pues históricamente ha cambiado. Por ejemplo, Caro Baroja ya hablaba pues que podía comenzar prácticamente por San Nicolás, a comienzos de diciembre, el 6 de diciembre. Desde esas épocas hasta el martes anterior a miércoles de ceniza, es periodo de carnaval. La próxima semana. Que es la próxima semana, es el próximo miércoles, hoy en noche. Eso es. Y bueno, es un periodo en el que se pueden celebrar los carnavales, ¿no? Claro, la Navidad prácticamente colapsa todo lo que es diciembre y nos queda pues a partir de Reyes. Comienzan a verse ya pues cencerros. En Reyes es tradicional, por lo menos en la montaña, ¿no?, el tema de las encerradas. En Ituren han salido mucho más pueblos con la elección de Reyes, que también es una manifestación ligada con celebraciones paganas que están relacionadas después con el carnaval también. Y a partir de ahí, pues pues hasta miércoles de ceniza. Sí, y ya se pasa, ya no nos quedamos con... Se pasa. Hoy en día ya el carnaval no tiene esa constricción religiosa tan fuerte y pasa de miércoles de ceniza. Y por ejemplo en Zuberoa, que bueno, pues ha cambiado la tradición, ¿no? Pero pues llegan hasta mayo. ¿Hasta mayo? Hasta mayo. De hecho en Pamplona
Traeremos este año, vamos a traer seguro para el 22 de mayo la mascarada de Zuberoa. La última representación que van a hacer, después de todas de Zuberoa, es en Pamplona. Mayo, carnaval. Sí. Suena raro, ¿verdad? Suena raro. Buen tiempo, sol, tiempo largo. En teoría. Pero sí, sí, suena diferente al menos, ¿no? Sí. Pero bueno, está bien. Sí, ¿por qué no? ¿Tiene fuerza? Pues venga, adelante. Hay que expandir. Todo lo que se pueda, ¿verdad? Sí. Recuperar y llevar adelante, pues perfecto. Los carnavales de Ituren y Zubieta y los de Lanz también son los más famosos, son los más conocidos en nuestra comunidad. Hombre, no sé si para bien o para mal o para regular. Yo creo que lo han hecho con dignidad, o sea, aguantan la fama con dignidad. No les lo llevan bien. Lo llevan bien, yo creo que sí. En el caso de Ituren y Zubieta, pues se descubren más tarde que los de se descubren a nivel mediático más tarde, más tarde, los mismos años, son el 60 y tantos, 60 y pocos los descubre la prensa y bueno, pues comienza a ir gente a ver y tal, pero vamos, la situación económica es la que es, hay pocos Joaldunak y mucho mozorro, mucho disfrazado, y eso va evolucionando, ¿no? Con la fama y la mejora de las condiciones económicas, bueno, pues se pueden comprar cencerros, se compran y aumentan, ¿no? Se ha aumentado y hoy en día, por ejemplo, es el momento en que se ven muchos, vas a Ituren y se ven muchos más Joaldunak que mozorros, ¿no? Y es en parte, ¿no? Pues es más bonito, tiran mucho más. Ese sonido, ¿verdad? Tan particular del carnaval. Sí, y luego la atención está focalizada en el Joalduna, ¿no? El mozorro queda en segundo plano. Es un poco lo de que pasa, no en esa medida, ¿no? Pero pasa también en Lanz. ¿Dónde está focalizada la atención? Pues en el Mirochín, está el Ciripot, en el Zaldico, los Chachua, que se llaman allá, pues son un ciento, son muchos más, pero no tienen ese puntito. Ese punto que tiene un personaje ya más así. Ajá. Estos dos carnavales que comentábamos, Ituren, Zubieta y Lanz, además de ser los más conocidos, son las primeras fiestas navarras declaradas bien de interés cultural como bien inmaterial, Sí, ¿no? desde el año pasado. Desde el año pasado. Se aprobó, como decimos, el año pasado, y Carlos Irujo fue junto a Mikel Ozcoidi autor del informe histórico que apoyó esa declaración. ¿Cómo se realiza un informe de esas características? Porque si contamos con esas dificultades que antes, las que antes hablabas, ¿no? Para la investigación, ¿cómo se hace un informe? Sí, supongo que muchas horas de trabajo, seguro. Sí, horas demasiadas. Sí, el problema del ¿cómo se dice en castellano? Es que no me sale a veces. El patrimonio inmaterial. No sé si te voy a poder ayudar. Del patrimonio inmaterial es que, pues, por un lado, no deja huellas y por otro lado es muy difícil de defender, o sea, de proteger. Realmente la figura del patrimonio inmaterial, la figura de defensa, ¿no? Como bien inmaterial, la figura del bien cultural inmaterial es una figura de defensa. Entonces, eso es muy fácil llevarlo pues a una casa o a un monumento o a algo que es decir, bueno, pues que no se toque más, o vamos a sacarlo, vamos a limpiarlo, vamos a ponerlo bien, que lo de alrededor esté protegido también, de manera que el entorno en el que se... Bien, todo eso es fácil. Pero ¿qué pasa con el folclore en este caso? Pues que cambia. Pues que cada año o lo pueden celebrar personas diferentes o, bueno, los intereses pueden cambiar. Y bueno, pues cuando hicimos el informe, pues se vio, ¿no? Como en Ituren había cambiado mucho y en Zubieta. El caso es que, claro, cuando ellos piden un informe técnico, piden un informe histórico. El informe histórico está pensado en ese tipo de monumentos, ¿no? Que puedes localizar un arquitecto, muy documentados. Eso, unas cuentas, hay una historia ahí escrita generalmente detrás, ¿no? O porque han pertenecido a la iglesia o porque han pertenecido al rey o a quien sea, ¿no? Pero en el folclore eso no pasa. En el folclore se hace cada año, se hace, como decíamos antes, sin dejar rastros, porque lo organizan los jóvenes habitualmente, y no hay manera. Entonces lo que hicimos fue, por un lado, ir al archivo general, archivo del reino, donde estaban las prohibiciones que tenemos desde el siglo XVII, creo que comienzan a ser sistemáticas, todos los años, cada 2-3 años, prohibición sistemática del carnaval. Y una vez que llegas pues a una edad más o menos moderna, pues hablamos del siglo XIX, comienza la prensa y comienza la iglesia en sus boletines a hablar en contra del carnaval, y bueno, pues empieza a haber más rastros, ¿no? Las dictaduras ya hacen unas prohibiciones que prohíben cosas muy concretas, pero bueno, ya se van aproximando y empiezas a encontrar a gente que te puede contar cosas. Entonces lo que hicimos fue, aparte de ese informe histórico relacionado con los archivos habitualmente, pues hacer una encuesta etnográfica, tanto en como en Ituren y Zubieta,
bueno, pues con personas mayores generalmente. También hablamos con jóvenes porque hace falta también pues tener la visión de qué está pasando ahora. Ajá. Por lo tanto, documentación escrita en las prohibiciones y nada más. Básicamente las prohibiciones, sí. Claro, pero eso da constancia de que ahí estaba el carnaval, claro, lógicamente. Sí, sobre todo cuando se repiten tan continuamente, ¿no? Cuando haces una prohibición. O sea, que a pesar de las prohibiciones, de todas maneras, el carnaval se celebraba. Eso es. Por ejemplo, en la guerra civil, o sea, prohíben el carnaval cuando acaba la guerra. Bueno, pues en el 80% o 90% desaparece el carnaval, o sea, se deja de celebrar y, bueno, ya no hay más prohibiciones, no hacen falta. Claro. En cambio en Ituren pues se ha seguido celebrando. Le buscaron la vuelta. Sí, y Ituren está casi en la carretera, pero vamos, hay pueblos que no están, y entonces encuentras a veces noticias en la prensa, ¿no? Pues se ha quemado una borda a cuenta de lo que pasó el año pasado en carnaval. Y dices, joder, si está prohibido. Estaba prohibido, ¿no? Y pues se ha celebrado, pues es curioso, ¿no? Sí, y vas encontrando, pero son retazos, ya no hay prohibiciones. Con una les basta. En el siglo XX con una prohibición basta. Yeah. Otra cosa es que se haga o no se haga, ¿no? Pero cuando haces desaparecer al 80 o 90% de los carnavales, no te hace falta seguir prohibiendo. No, ¿para qué? Creo eso, decíamos, el carnaval de Ituren-Zubieta nunca se ha dejado de celebrar en principio, que se sepa. Sí, ellos dicen que no. Yo imagino que durante la guerra sí, sobre todo por las levas, ¿no? No son levas, pero vamos, son los jóvenes los llevan a la guerra, o sea, quieran que no, o a la guerra o se pasan a Francia. Yeah. Y yo creo que esos años a mí no me ha quedado claro, o sea, no hemos recogido testimonios de que no se ha dejado nunca de celebrar, pero yo creo que en ese nunca, yo creo que la guerra seguramente se dejó de celebrar. Probablemente por esta situación y los fusilados que hubo, en Ituren hubo fusilados. Cuesta creer que no hubiera lutos. Que hubiera ambiente para celebrar una fiesta, eso. ¿no? También. Sí. El Lanz sí que se dejó de celebrar. El Lanz fue de cuajo. Yo creo que tiene que ver mucho con la proximidad a Pamplona, ¿no? Está mucho más cerca. Tenían, creo que, cuartel de la Guardia Civil en el mismo pueblo, entonces yo creo que no se pudo, entre el cura y la Guardia Civil y el gobernador de turno, pues yo creo que no se dejó de hacer. Y aunque en el año 44 Ignacio Badescena, que era carlista, o sea, estaba en el núcleo del poder, y Uranga también, del diario Navarra, que también estaba en el núcleo del poder, pues bueno, es el entorno de los golpistas, y el secretario de Mola, que estaba ya muerto, Iribarren, entre ellos lo que hacen es recoger el carnaval de Lanz. Van a Lanz, lo montan, lo fotografían en el año 44, lo publican en Príncipe de Viana, en la revista, y no se oye nada más. Pero eso no queda recogido ni en prensa, no hemos conseguido ni un documento que sabemos que se ha hecho porque está publicado, ¿no? Pero algo más allá de que va, absolutamente nada. No hay nada. Entonces, a partir de ahí, los jóvenes sí que intentan recuperar. Se piden permisos. En el año 44. Desde el año 44. O sea, se recupera en pleno franquismo. El sí, en los años negros del franquismo. Que no deja de ser curioso, por otro lado. Sí. Y que lo hagan ellos, ¿no? Hombre, Iribarren ya era una persona que el tema del folclore sí que se le veía que le iba, ¿no? Y investigaba. Y luego, pues, Uranga y, bueno, pues también. En el fondo, yo creo que, claro, la prohibición contra el carnaval, yo creo que se hace sobre todo pensando en las ciudades, ¿no? En los enmascarados en ciudades, y en la iglesia, ¿no? A esa le da igual las ciudades que los pueblos, pero vamos, en esos ámbitos en los que puede haber refriegas, que los hay en todos los sitios, ¿no? Pero vamos, entonces yo creo que esta gente sí que veía el carnaval de Lanz como algo más inocente, ¿no? Y bueno, lo recupera. Entonces ese año 44 se recupera, y después ¿qué ocurre? Después los jóvenes intentan 2-3 años pedirlo, no es que lo mantengan, sino que piden permiso para poder hacerlo. Ajá. Entonces le cambian el nombre, hablan de la fiesta en Milochín, el Chistulari, tal, ¿no? Pero que va, no consiguen absolutamente nada. Y en el año 64 los hermanos Caro Baroja filman un nodo que recrean, en base a lo de Iribarren, recrean el carnaval y lo filman. Y esa es la base a partir de la que se recupera el carnaval. A partir de ahí ya se permite. Sí, se permite, incluso se llega a postular como fiestas de interés turístico, se llamaba entonces, cuando estaba Fraga en los gobiernos, los últimos gobiernos de Franco. Se intentó, pero no salió, o no hubo hincapié suficiente como para, o era incorrecto. Pero vamos, ya se
A partir de ahí ya ininterrumpidamente. Ininterrumpidamente. Hasta ahora. Sí, ¿no? sí, con éxito. Uno piensa que quizá no han cambiado demasiado las cosas o las celebraciones, pero sí, ¿no? Y en los dos casos, en el caso de Ituren y Zubieta ha cambiado, hubo algunos cambios, ha habido a lo largo de la historia. Hombre, en el caso de Lanz es complicado. Y en el caso de Lanz poco, menos. Es menos, seguramente porque tiene una fotografía previa, ¿no? Que es el documental del nodo. Entonces tienen dónde mirarse continuamente, ¿no? Entonces, ¿cómo es el carnaval? Pues se recuperó en el 64 con la descripción del 44. Entonces dices, bueno, pues hay que ir por este camino y cada vez que te desvías tienes dónde mirar para corregir, ¿no? Y yo creo que en esa dinámica está el carnaval de Lanz. Algo ha cambiado porque los Caro Baroja también introdujeron cosas que son de estilo cinematográfico. Se cambió algo de lo que se hacía antes de la guerra, ¿no? Sí. Hombre, al final ha quedado un poco reducido a lo que es la comparsa, ¿no? Salen de la posada, van a hacer el recorrido que sea y tal. El carnaval es mucho más que eso. Y lo que se ha perdido un poco ahí, quizá en más sitios, es precisamente lo que es algo más que la comparsa de carnaval. Que es el ciriquear a los críos, el ciriquear a las chicas, es meterte en las casas, el robar cosas de las casas. Esas cosas son las que desaparecen con este tipo. O las que no reaparecen con las recuperaciones, ¿no? Y en el carnaval de Ituren, que no ha habido interrupción en el tiempo, y en el Zubieta, ahí sí que ha habido muchas, más de las que parecen. Y es curioso cómo ves en los estudios de los años 70, que son de antropólogos, pues Caro Baroja es antropólogo y folcloristas conocidos. Se limitan a hacer una fotografía del momento, de los años 70, de qué es el carnaval ahora, o en los 60 en la prensa, me da lo mismo, qué se hace en el carnaval en el año 65, y no se preguntan qué hacían 15 años antes, ¿no? O cómo se hacía. Y es donde encuentras las sorpresas, ¿no? Cómo ha cambiado el carnaval pues del año 39 al año 65, por ejemplo. Los cambios que ha habido, que bueno, yo creo que algunos son curiosos, ¿no? El tamaño de los cencerros ha cambiado. Antiguamente los cencerros se hacían ahí mismo en Zubieta, y antiguamente, me imagino más antiguamente, en el propio Ituren, que hay una canción que habla del herrero de Ituren, y pues es de suponer, ¿no? Entonces el tamaño del cencerro depende del tamaño del horno en el que haces el cencerro. Entonces el horno de Zubieta daba para un tamaño de cencerro, que eran 8 litros más o menos de capacidad, la capacidad que tiene el cencerro. Bueno, ese es el tamaño que había en el año 45, por ejemplo. Otra cosa que ocurre es que había poco dinero y había los cencerros que había. Entonces había más o menos por núcleo, porque Ituren tiene 4 núcleos, Ituren Pueblo, Ortiz, La Saga y Amestia, pues como mucho hay 4 cencerros, 4, 6 como muchos cencerros, que se van turnando a los jóvenes para llevarlos, bueno, ellos deciden, ¿no? Pero eso es lo que hay. Entonces, en vez de ver como ves hoy 13, 15 parejas de Yoaldunak, ves 4 Yoaldunak. También 2 parejas. Cambio sustancial. Sustancial. El carnaval que ves es otro. Ves las fotografías, que no sé, que es una cosa que se ha recuperado de esa época. Dices, joder, si son 4. Hay 4, están solos, claro. Además no es un decir, son 4. Son 4. O sea que el tambor son todos los mozorros, y esos son muchos, ¿no? Que es lo que es realmente el carnaval, ¿no? Y bien, pues eso ahí ha evolucionado, ¿no? Cuando se consigue dinero y comienzan coincide también cuando salen los jóvenes a Madera, a Irati o a Francia, que van a hacer madera, bueno, vuelven con dinero, y además, para colmo, pues descubren que allá también hay herreros, ¿no? Y que se hacen unos cencerros todavía más grandes. Entonces consiguen hacer cencerros de 12 litros. O sea, es el que vemos hoy en día, es grande, son cencerros de Nai, en el Bearne, cerca de Lourdes. Y bueno, pues ya cencerros, y para como tienen dinero, pues compran. Entonces empieza a haber cada vez más, y llegamos a lo de hoy. Pues que casi no ves mozorros, que los hay, pero casi no, en ese sentido casi no los ves, y en cambio mucho Yoalduna. Y en Zubieta, en cambio, ocurre otra cosa, y es que no habiendo Yoalduna como los de Ituren, o sea, Yoalduna sí que ha habido, y no solamente en Zubieta, pues en la Vallen, por ejemplo, en Beinza, por ahí también había cultura además de llamarles Yoaldunak también, ¿no? Unos personajes que en carnaval se disfrazan con cencerros grandes y con gorros, unos son cónicos como los de esta zona, otros son más planos. Bueno, pues en Zubieta lo que ocurre es que de ir en fila india y corriendo, o sea, no, bueno, pues lo que hacen es copiar a Ituren a partir del año pues 59, creo que es, o por ahí. Copian a Ituren, van en 2 filas
y bueno, salvo el cambio que hay en la camisa, el pañuelo y la piel que llevan sobre los hombros, en todo lo demás ya son prácticamente iguales. Pero es muy curioso cómo una folclorista, pues aquellos años 69 creo que era, o 73, bueno, comienza el 69, tiene un estudio del 69 y todo el 73, cómo critica a los de Zubieta porque no saben tocar los cencerros. Ajá. En aquella época, hoy en día casi no los, o sea, no sé, prácticamente no los diferencias, ¿no? Quizá entre ellos ellos sí ven diferencias, pero... Carlos, ¿qué supone que sean o que hayan sido declarados bien de interés cultural? ¿Qué puede suponer? Yo creo que para ellos realmente nada, ¿no? Porque está vivo, es lo bueno del asunto, ¿no? Yo creo que realmente les hacía falta una medida de protección a los carnavales. Joder, pues yo creo que no. Yo creo que no, porque cualquier medida, cualquier injerencia externa en el carnaval, o sea, no es que lo desvirtúe, ¿no? Pero de alguna manera es una incidencia que no es propia de la comunidad que lo soporta, ¿no? Entonces yo creo que más allá del turismo que les pueda llevar, la imagen turística, yo creo que no. Que nada, yo sé que ellos tienen problemas, ¿no? En Ituren, sobre todo, yo creo, la explosión de la imagen del Euskalduna es inmensa, entonces hay grupos de zampanzarras que les llaman, pues por todo el País Vasco, ¿no? Yo trabajo en Tafalla hay un grupo de Euskalduna, y bueno, yo sé que en Guipúzcoa y que hay en Vizcaya, y bueno, y en Pamplona pues hay un 100. Yo creo que eso sí les trae a malvivir, ¿no? Sí. El que puedan utilizar el nombre de Euskalduna, de Ituren, no sé qué, cuando no lo son de esa zona, ¿no? Por otro lado, yo creo que estamos en el siglo XXI, es inevitable, ¿no? No ha habido solamente Euskalduna que en Ituren Zubieta, ha habido en más sitios, aunque ellos sean los que lo han mantenido, bueno, pues por las condiciones que fuera, pero bueno, pues... forma parte de todas las culturas el coger cosas del pueblo de al lado y asumirlas o no, bueno, pues pero bueno, quizá por ese derecho intentar proteger una especie de copyright, ¿no? Que no existe, pero ya. Porque claro, proteger como tal la fiesta del carnaval a uno se le antoja complicado. Si un día, por lo que sea, el pueblo decide que no se hace carnaval, nadie va a obligar, no se puede obligar a que se celebren los carnavales, sí, ¿no? Puedes obligar a que se celebren y que se celebren, pero ya no son carnavales, pero pierde ya toda... Es una obra de teatro, entonces pues es un sinsentido, ¿no? Ya. De alguna manera. Yo creo que lo que fundamental aunque igual no está mal, más que como figura de protección, como reconocimiento, esto, ¿no? Sí, quizá. Eso es lo que te iba a decir. Yo creo que lo que tiene de fundamental esto es el poner en valor las manifestaciones populares, ¿no? Porque desde hace mucho tiempo la cultura popular, la cultura tradicional ha estado minusvalorada respecto a la cultura que le llaman con mayúsculas, ¿no? De las élites o la que aprendemos en las escuelas. Y bueno, ya iba siendo hora de que se acabara con eso, ¿no? Bueno, que se reconociera cuando menos que hay más cultura, o que la cultura es una cosa más amplia que lo que es la escuela o la universidad, ¿eh? Entonces, bueno, pues en ese sentido sí que es un avance. Pues se nos está acabando ya el tiempo. Hay muchos otros carnavales en Navarra también interesantes, que me temo que los vamos a tener que dejar para otro día. Nos hemos centrado hoy con Ituren y Zubieta y Las, con Carlos Irujo. Ya saben que con Eusko Ikaskuntza, además, que tiene su sede en Pamplona, en la Plaza del Castillo 43 bis, tercero y cuarto D. El horario de atención al público es de 8 a 2 por las mañanas y de 4 a 6 por las tardes, y tienen una página web a la que pueden acceder en la dirección www.eusko-ikaskuntza.org. Carlos Irujo, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Y a ustedes les dejamos ahora con unos minutos dedicados a las artes plásticas con Idoia Altavil. Buenas tardes.